Muy buenos días, seguidores de la reacción. Sean bienvenidos este 31 de agosto 2020. Un año y un día muy especial. Un especial y por eso queremos contar a esta hora con un tema que evidentemente nos convoca. Se trata de la fiesta de los afrocostarricenses en Costa Rica y momento entonces muy relevante para repasar el aporte que han dado a nuestro país. Y en ese marco es evidente que tenemos que hacer recordación de una fecha muy importante para nuestro país. No es la única ley, pero imagínense, ¿qué es esperar 40 años por una ley? Es dejar pasar 10 administraciones. Nos vamos a remontar al año 1980 en la administración del expresidente Rodrigo Carazo Odio. Y por eso hemos denominado esta transmisión, esta cobertura, Monumento al Negro, 40 años de espera. Le agradecemos a don Rafael Barrientos Germán. Él fue diputado en esa época, un año que ubicaremos en su respectivo contexto, no fue cualquier año, se trata de una administración, por así decirlo, que inclusive marcó historia en la vida política de nuestro país y de eso repasaremos, que sea don Rafael quien nos ponga un poquito en contexto y agradecerle esta mañana que estén con nosotros, con los seguidores de la reacción. Muy buenos días, don Rafael. Muy buenos días, don Danilo. Agradezco mucho que me haya invitado a participar en esta sesión de Zoom. Para mí es un momento muy importante porque ya son 40 años. Yo nunca pensé que esto iba a ser así, pero cada 20 años eh, surge el tema. Hace el proyecto se aprobó, la ley se aprobó en 1980 y luego en 1998, don Reinaldo Carballo, periodista, él retoma el tema y ahora en el 2020 usted lo está retomando. Eso indica que una llamita ahí encendida esperando pacientemente de que se cumpla con lo que se pactó en ese tiempo en la Asamblea Legislativa. Y justamente, Rafael, vamos a ver esa publicación, porque apareció en una publicación El Caribe, como usted bien dice, que dirigió don Reinaldo Carballo. Esta fue la publicación, vamos a recordarla aquí en esta transmisión. Monumento al Negro, precisamente, la ley 6517. Y es que, bien interesante, evidentemente, declaraciones suyas muy amplias, don Rafael, en esta publicación de don Reinaldo Carballo, director de El Caribe, una publicación del Caribe en nuestro país, pero además, y eso es lo más curioso de esta situación, como lo pone don Reinaldo, y a su vez vamos a ver algunas imágenes que hemos preparado para esta transmisión del monumento. O sea, ya hay inclusive, ya para ese momento, de don Olger Villegas, hay una maqueta. Vamos a ver algunas imágenes y usted nos comenta un poquito al respecto esta maqueta que increíblemente desde hace 40 años ya está hecha y sin embargo en el año 2020 no se ha podido. ¿Usted qué opina? ¿Qué valoración hace de estas imágenes de don Olger Villegas? Sí, yo quiero agradecerle a varias personas que tuvieron que ver con esta ley y con el proyecto de ley. Primeramente, para la presentación del proyecto de ley, muy amablemente el escritor Quinn Duncan me escribió la exposición de motivos. Y ahí es claro de que este es un monumento a los trabajadores que vinieron a construir el ferrocarril. Luego, don Olger Villegas, a mí me sorprendió en su momento cuando él llegó a la Asamblea Legislativa y me trajo la maqueta de lo que él pensaba que se podría hacer para este monumento. Don Olger es un escultor
Él tiene su taller, creo que todavía lo tiene en México, y hace esculturas de 2 metros, de 3 metros de alto. Creo que aquí en la rotonda de las garantías sociales ese monumento lo hizo él y ha hecho muchos monumentos. Entonces, ahí él pone al trabajador liniero, después viene el trabajador bananero y después está la mujer, la madre con el niño, porque en este oleaje que llegó de trabajadores de Jamaica, no solo venían hombres, desde luego que venían mujeres también, que estuvieron a la par de sus maridos, de sus compañeros, y que participaron en la construcción del ferrocarril, que creo que es una obra monumental. Es increíble cómo con los recursos que había en ese tiempo, escasos recursos, se pudiera hacer un ferrocarril desde Limón hasta San José. Y ahora, con costos, podemos poner a funcionar un tren aquí en la gran área metropolitana. Eso fue mucho sacrificio, y ahí los que vinieron de Jamaica fueron los que soportaron las inclemencias del clima, las pestes, la fiebre amarilla y todo esto, que otras razas no resistieron. Entonces al final decidieron traer la gente de Jamaica. La gente de Jamaica también murió en la construcción de este ferrocarril. Para la gente de Limón, para la gente negra, eso es un gran monumento. Es un gran monumento, y el ferrocarril. Y entonces, en honor a eso, a ese gran sacrificio, es que se planteó lo del monumento al negro, que fue un monumento a los trabajadores que vinieron a construir. Don Rafael, vamos a profundizar evidentemente en lo que significa este monumento para todo el aporte que ha hecho el negro a la construcción del Atlántico. Pero yo quisiera que nos repasáramos porque esta ley no fue nada fácil aprobarla. De hecho, pues como periodista no recordaba recientemente, y por eso me agrada que puedo recordar ese momento, de que esta ley finalmente fue por un resello, que no es un procedimiento muy habitual en las leyes. Explique todas unas etapas que hayan ocurrido. ¿Usted nos explicaría? Estamos en el contexto de 1979, cuando usted la presentó y se aprobó el 25 de septiembre de 1980. Un gobierno, por así decirlo, de oposición a Liberación Nacional. Usted como diputado de Liberación Nacional. ¿Nos comenta un poco el contexto en que se dio esta ley? Sí. En honor a la verdad, la idea, como siempre, surge de alguna situación especial. Yo fui, en esos días, yo fui diputado desde el año 78 al 82. Entonces, comenzando mi diputación, yo tuve oportunidad de ir a Cuba. Y estuve en Cuba, y ahí me llamó la atención la cantidad de monumentos que hay. Inclusive, para mí fue muy impresionante ver el monumento a Maceo. Entonces, cuando yo vine, regresé y dije, ¿por qué aquí no tenemos monumentos? Solo el monumento nacional y muy pocos monumentos. Entonces, fue cuando pensé en un monumento a los trabajadores que habían venido a construir el ferrocarril. Desde luego que yo estaba en oposición, el presidente en ese entonces era don Rodrigo Carazo. Entonces le pido a Queens Duncan que me ayude ahí en la exposición de motivos. Él muy amablemente me ayudó y se presentó el proyecto el 13 de marzo de 1979. Luego se aprueba el proyecto, pero el proyecto lamentablemente fue vetado. El presidente lo vetó. Estábamos en oposición. El Él lo presidente vetó, Rodrigo Carazo Odio, en ese momento. Sí. don Rodrigo Carazo lo veta. Y después vuelve el proyecto a la Asamblea Legislativa, y es cuando logramos resellar el proyecto. Porque a pesar de que nosotros éramos de oposición, el proyecto tenía el resto de los diputados de las otras fracciones, inclusive la fracción del gobierno, lo veían con buenos ojos, perdón, porque consideraban que era algo
merecido, que detrás de ese monumento habían pasado muchas cosas para construir el ferrocarril. Acordémonos de que el ferrocarril fue algo que se hizo porque había que sacar el café al Atlántico para enviarlo a Europa y no había forma. Entonces era algo urgente. Y se presentó, se reselló y, y la ley, la fecha aquí tengo los documentos, viene el ejecútese y la publicación, y viene la firma de don Rodrigo Carazo y también de doña Marina Bolio, que era la ministra de Cultura, Juventud y Deportes. Posterior, esto fue en septiembre, pero posterior a esto, en octubre, el 24 de octubre de 1980, o sea, un mes después, es cuando, y aquí tengo los documentos, fue cuando se declara el 31 de agosto de cada año como el Día del Negro de la Cultura Afrocostarricense. Esto fue un mes después. Un decreto también de don Rodrigo Carazo. De don Rodrigo Carazo. Y perdóneme la pregunta hoy, don Rafael, ¿cómo se explica un presidente que veta una ley y de la misma temática un mes después, de septiembre a octubre, después hace un Día del Negro? ¿Cómo explicar eso? Bueno, yo la única explicación que tengo, aquí tengo que mencionar algunos detalles más que eran más políticos. Claro. Recuerden que don Rodrigo Carazo era un militante de mucho nivel de Liberación Nacional, y él llega a ser presidente, pero no llega a ser presidente por el partido que lo vio crecer, y él era el hijo predilecto, uno de los hijos predilectos de José Figueres. Entonces, cuando él asume esa bandera y nosotros tenemos que enfrentarnos a don Rodrigo Carazo, que es candidato de un partido que no es de Liberación, hubo mucho roce en esa asamblea, y los diputados de Liberación casi que no le perdonábamos a don Rodrigo que fuera presidente de un partido, presidente de Costa Rica saliendo de un partido que no era de Liberación Nacional. Entonces, por eso es que yo entiendo el veto, porque la verdad es que yo también era uno de los diputados que molestaba mucho al gobierno, y lo criticaba mucho. Entonces viene el veto, pero después esta idea del Día del Negro la impulsa el SEC, el Sindicato de Trabajadores de Educación. El SEC, el Sindicato de Educadores de Costarricenses. Sí, ahí participó mucho un profesor Joseph, que ahora no está con nosotros, y entonces ellos se acercaron al presidente, y el presidente vio que la idea después, a pesar de ser de la oposición, no era tan descabellada, y entonces, gracias a Dios, él firma un decreto que es lo que estamos ahora, en las celebraciones que estábamos ahora, que posteriormente Elibet Venegas presenta el proyecto para que ya sea ley de la República. Esto fue, creo que, no sé si el gobierno de doña Laura Cecilia, creo. Doña Libet, valga recordar, exdiputada y hasta en el periodo anterior, alcaldesa por Pocosí, o Guasmo, por Pocosí. Ella hace que esta celebración se haga por ley. Ahora sí está por ley. Bueno, estamos conversando esta mañana con don Rafael Barrientos, recordando una ley, un monumento que tiene 40 años. Lo decíamos en el arranque de esta conversación. Se trata de 10 administraciones, ya que fue una ley aprobada el 25 de septiembre de 1980. 1980, y desde entonces no se ha podido construir este monumento. Don Rafael, ¿dónde se debe construir? Y le digo debe porque hasta el propio proyecto de ley establecía dónde se iba a ubicar. Sí, la ley dice dónde,
se debe ubicar y también quiénes tienen que, quiénes tienen la responsabilidad de construir el documento, que es la Municipalidad de Limón y el Ministerio de Salud, perdón, el Ministerio de Cultura. Sí, siempre se pensó que este monumento sería un gran monumento con figuras de 2,5 metros, 3 metros, y que debía estar en el puro cruce. El cruce es un lugar famoso, de ahí, inclusive de acontecimientos políticos, de huelgas. Y después, ahí, cuando, cuando llega la gente que viene a la meseta central, eh, si va para Limón, tiene que pasar por el cruce. Y si decide irse para el sur, tiene que pasar por el cruce. Entonces, ahí lo que se ha pensado es que se podría hacer una rotonda y en el centro ese gran monumento que le da la bienvenida a los que llegan y la despedida a los que se van, los que vienen a Limón y los que salen de Limón. Ese es un lugar ideal porque también se ha pensado en otros lugares, pero bueno, la ley dice que tiene que ser ahí, ¿verdad? Y tiene sentido que sea ahí, es la entrada de Limón, es el gran monumento que va a estar esperando a los turistas y a las personas que llegan a visitar Limón. Es en el cruce, ahora ahí, para que se puedan ubicar, creo que hay estaba por donde estaba la Texaco, por donde está ahora McDonald's, y después hay unos lotes que están vacíos ahí. O sea que ahí hay espacio. Ahora, yo creo que, claro, que es una inversión que se va a hacer, que se debería hacer, pero es una buena inversión porque ¿Se tiene alguna cuantificación, don Rafael, de cuánto costaría este monumento? ¿Se ha hecho? no, no he vuelto a hablar con don Olger, pero en un tiempo yo creo que se hablaba de 100 millones de colones, pero ahora no sé cómo, como de eso se habla cada 20 años, ahora no sé cómo estará, pero ahí andan muchos dineros, ahí se hablan de muchos millones para la construcción de ferrocarriles y para los patios de Incofer y se ha gastado ahí mucha plata. Yo creo que esto es, se va a hacer un homenaje, un reconocimiento, pero también esto va a embellecer la ciudad. En la ciudad de Limón no hay documentos, pero no hay monumentos así bonitos, agradables, atractivos. Y esto es, yo creo que sería una obra importante. Lo que pasa es que a veces cuesta mucho hacer las cosas. Es más fácil hablar que hacer las cosas, pero yo creo que vale la pena que en algún momento el gobierno, el presidente o la municipalidad o el alcalde decidan construir. Además de que eso va a generar trabajo también. Eso Claro. genera trabajo. Están hablando de reactivación, bueno, ahí está. Y no es mucho dinero. Y yo diría que habría que aprovechar que don Jorge Villegas está con nosotros. Él está, él sueña con este monumento que, que no logró, que no se ha logrado construir, pero él siempre añora trabajar y Ahora, terminar este video. don Rafael, yo quisiera recordar, usted me decía, y es interesante, toda, toda ley finalmente es un logro contra una serie de adversidades. Usted en la conversación previa a este diálogo, a esta cobertura que estamos haciendo, me decía que hubo mucha oposición porque, entre otras cosas, se decían que si hubiera habido que hacer un monumento al negro, hubiera habido que hacérselo también a los chinos o a la cultura china o a otros aportes de otras razas a Costa Rica. Usted me comentaba que también había eso como parte de los obstáculos que hubo en su momento. Sí, yo eso ya atiendo. Vea, eso es cierto. Yo, cuando yo estuve en la asamblea, yo tenía 35 años. No Jovencísimo. tenía,
no tenía mucha experiencia, estaba muy joven. Cuando yo presento el proyecto, yo estoy muy alegre de que estoy haciendo una gran cosa. Pero apenas que se publica, se conoce, la prensa se da cuenta de este proyecto, sí, yo recuerdo que a mí me dedicaron editoriales enteros criticándome. Y básicamente lo que decían que este era un monumento racista, que no podría ser, que, que si estábamos hablando de un monumento al negro, debería ser un monumento a los indios, o un monumento a los chinos, que esto no tenía sentido, que esto no tenía ni pies ni cabeza. Pero fue un ataque feroz, a tal punto que yo me sentí tan mal, que yo dije, güey, puña, metí la pata. ¿Qué metí de pata? Pero aquí es donde yo le agradezco a, a don José León Sánchez, el escritor José León Sánchez. Que valga decir, el escritor costarricense más leído en el mundo, valga decir. José León Sánchez. Él, sin conocerme, sin hablar conmigo, él publica en uno de esos periódicos que me estaban atacando, pero fuertemente, ferozmente. Yo nunca he sentido una cosa así. Él sale indefenso para apoyarme en la construcción de este monumento. Fue que yo recuerde, fue la única persona que se atrevió. Es que en ese tiempo hablar de estas cosas, hablar de negritud era un tabú. Eso, públicamente decir algo de eso, y también lo que hace don Rodrigo Carazo después del Día Negro, eso fue, en ese tiempo era como, eran cosas que casi que no se podía ni pensar que eso fuera posible, porque ahora sí, ahora es diferente, ahora hay Día Negro, todo el mundo habla del negro y todo el mundo se viste. Ahora es muy Y fácil, por así decirlo, Rafael. Ahora ahora en el carro de la victoria todos se apuntan. todo el mundo está apuntado y consejo de gobierno, el limón, y antes no, eso era un tabú, eso no se podía ni hablar. Y entonces por eso yo estoy eternamente agradecido con don José León Sánchez, con don Olger Villegas, que tampoco, sin que se lo pidiera, él hizo la maqueta, con don Quinn Duncan, que hizo la exposición de motivos, después con don Reinaldo Carballo, que 20 años después volvió a sacar el asunto, y ahora con usted, que después de 20 años, don Daniel, usted vuelve a sacar el tema, que me parece que es importante, y yo no pierdo la esperanza de que esto de que el monumento se haga. Pues no la perdemos juntos, don Rafael, y por eso, pues aquí mi tierra de limón siempre está en el corazón. Por eso con un cafecito siempre con limón en la mañana lo hago. Valga decir, don Rafael, agradecerle que esté con nosotros esta mañana conversando acerca de esta ley que ha esperado por 40 años, el monumento al negro. Algunos apuntes nada más hasta ahora. Se está desarrollando el Consejo de Gobierno en Limón, ¿verdad? Con la municipalidad, en el salón municipal, que precisamente está señalado es uno de los responsables de ejecutar este monumento. Tendría que ser aportar precisamente este monumento. ¿Y por qué lo hace? Por iniciativa, valga recordar la oportunidad, de la diputada Carmen Quesada, la exdiputada Carmen Quesada, que llegó al Congreso por el Movimiento Libertario, después pues se hizo independiente, pero es por una ley que impulsó doña Carmen Quesada, que en este momento el presidente Alvarado y el Consejo de Gobierno está rindiendo cuentas sobre todo lo que se hace en esta bellísima provincia como es Limón. Ese apunte, después quería comentarle que lamentablemente, aunque hizo el mayor esfuerzo posible, doña Elizabeth Briceño, la presidenta del INCOFER, iba a estar con nosotros en esta conversación. Ella participa hasta ahora en el Consejo de Gobierno allá en Limón. Sin embargo, tenemos un mensaje porque queremos contextualizar, don Rafael, el siguiente tema de conversación que tiene que ver y reforzar con el tema del aporte del negro a la construcción del ferrocarril. ¿Ok? Entonces, ese aspecto, solo permítame ir con este mensaje que preparó doña Elizabeth Briceño, la presidenta del INCOFER, en este día tan importante que estamos recordando a través de este tema, de este monumento
que tiene 40 años esperando. Este es el mensaje que preparó doña Elizabeth Briceño en el marco de un día tan importante como el que estamos recordando durante esta jornada de 31 de agosto. Como presidenta ejecutiva de Incofer, me enorgullece mucho celebrar el mes de la cultura afrodescendiente, muchos de los cuales llevan sangre e historia ferroviaria en sus venas. El ferrocarril en Costa Rica se encuentra altamente ligado a la cultura afrodescendiente, quienes aportaron su mano de obra para hacer realidad muchísimos kilómetros de vía férrea en nuestro país, así como su importante papel en la operación del tren, convirtiéndose en maquinistas, ayudantes, mecánicos y jefes, todos trabajando por nuestro ferrocarril. Un dato importante es que las primeras exportaciones de banano que sirvieron para dinamizar la economía de la época se realizaron gracias al trabajo de los afrodescendientes. Se aprovechó las tierras fértiles a lo largo de la vía férrea para el cultivo de banano y posteriormente se logró la exportación de este producto a través de la logística intermodal tren-barco en Puerto Limón. Desde Incofer deseamos seguir construyendo con ustedes el futuro del ferrocarril y de nuestro país. Muy bien, doña Elizabeth Briceño, jerarca del Incofer. ¿Qué impresión le genera a usted esta síntesis que ella ha hecho en este mensaje, don Rafael? Yo felicito a Elizabeth. Elizabeth Briceño. Elizabeth Briceño por su sensibilidad y ella está consciente de ese aporte tan importante, esa obra monumental que tiene que ser orgullo de los afrodescendientes, construir una obra como el ferrocarril. Y también hay lástima que no pudo ingresar don David Bustón, pero él también está presentando otra vez un proyecto para que esos patios de Incofer pasen a la municipalidad, o sea que pase al pueblo de Limón. También ahí se está pensando en hacer un museo del ferrocarril. Entonces, podría ser que como parte del proyecto ahí pueda haber algún recurso para lo del monumento. Yo felicito a doña Elizabeth y me alegro de escuchar sus palabras. Y hay un tema que, un segundito, ya lo entiendo. Hay un tema que usted mencionó, que es lo de Carmen Quesada Santamaría, que el proyecto que ella presentó y la ley que se aprobó es muy importante y es la razón por la cual está el Consejo de Gobierno en Limón. El Consejo de Gobierno en Limón no está en una forma voluntaria, está obligado por ley. Es obligado por ley que tiene que ir a Limón todos los primeros del 31 de octubre a rendir cuentas. Y eso se lo debemos a doña Carmen Quesada. Y lo del Día Negro, desde luego a Elibet, que ya lo hizo por ley. Don Rafael, cuénteme una cosa. Vamos a ver, es importante la belleza, la cultura. Tiene usted razón, hay pocos monumentos que ver aquí en nuestro país. Pero lo reciente, el pueblo limonense quiere ese monumento. Lo reciente, que haya pasado tiempo y que no lo haya visto cristalizado. Sí, la gente lo tiene en su mente. Y cuando yo tengo oportunidad de hablar con la gente allá, siempre me dicen que qué pasa con el Monumento al Negro, que por qué no se ha hecho. Y lo que pasa es que no ha habido, en esto, ha faltado un liderazgo de promover. Yo, desgraciadamente, yo soy muy mal promotor. Es más, yo siempre le ando de lejos a las entrevistas y nunca me ha gustado estar como en primera línea, pero
Don Rafael, Pero, pero perdón que le diga eso, yo le comprendo porque hay muchas leyes que no se cumplen, pero en oposición a aprobar esa ley tuvo su mérito y más con apenas 35 años, cuando podría decir que estaba pichón políticamente hablando. exacto, sí, sí. Bueno, pero hasta ahí se aprobó, pero ya la parte ejecutiva, la parte que le corresponde a los ministros, yo he hablado han habido intentos, pero digamos, con doña Jocelyn Sawyers, ella, junto con el periodista, con Carballo, con Reinaldo, ellos modificaron la ley para darle contenido económico, porque como se había aprobado primeramente, no, ellos le dieron el contenido. En eso trabajó mucho Reinaldo Carballo y doña Jocelyn Sawyers, Valga decir, pero don Reinaldo fue asesor parlamentario. él estuvo de asesor de doña Jocelyn, ¿verdad? Y ahí fue donde salió que por cierto, esa página de la revista, ¿cómo el Caribe? El ¿Sí? Caribe. Yo la tengo aquí en mi casa y como consuelo la vuelvo a ver y bueno, algún día siempre lo tengo muy presente a don Reinaldo porque él hizo un gran esfuerzo, igual al que usted está haciendo ahora, reviviendo. Pero no, en Limón la gente no, nunca se ha opuesto, siempre, yo creo que tienen esperanza de que algún momento vamos a tener un monumento y va a ser una gran cosa y va a ser un gran reconocimiento a esa gente que vino en las condiciones que vinieron a Limón a trabajar, construir el ferrocarril y volverse a ir para Jamaica. Pero algunos ni siquiera eso pudieron hacer, que murieron y otros tuvieron que quedarse aquí en Limón. Pues, tal vez para beneficio de este país, porque además de la construcción del ferrocarril, han habido aportes muy importantes de los afrodescendientes, no solo el ferrocarril. El ferrocarril fue la gran obra, pero ahora podemos ver los profesionales, y uno Toda llega a la los, cultura. Ujú. sí, uno llega a los hospitales y en esto hay una cultura caribe, hay una cultura caribe, una cultura de Limón, pero ahí también participan no solo negros, ahí están los chinos, los indios, los blancos. Ahora eso se llama la cultura limonera. Cuando hablamos ahora ya la gente entiende de que Limón es un crisol de razas. Ahí sí se cumple al pie de la letra la modificación que se hizo a la Constitución, de que Costa Rica es multiétnica y pluricultural. Ahí hay culturas de todo el mundo. Y si nos vamos al Caribe, hay franceses, italianos, de todo. Y eso es una gran fortaleza que tiene Limón, que me parece que no lo estamos aprovechando como debería ser. Ahora, aprovechando ese elemento, don Rafael Barrientos, exdiputado de Liberación Nacional por la provincia de Limón, cuando se firmó en la ley, precisamente que declaró a Costa Rica un estado multiétnico y multicultural, ley que se firmó en el Teatro Nacional, por cierto, con la firma del expresidente Luis Guillermo Solís. Es una reforma, valga decir, no es una reforma al artículo primero de la Constitución Política. ¿Qué siente que ha venido a dar esa ley justamente para la comprensión multiétnica y pluricultural de nuestro país? ¿Ha servido o hace falta elementos, no sé, o culturales o educativos, para terminar de reforzar esa concepción como nación? No, yo creo que la ley está bien. Yo lo que siento es que esto vino a abrirle los ojos a los costarricenses. Y ya ese tabú que había aquí, de que aquí éramos, que Costa Rica era la Suiza de Centroamérica, ya aquí todo el mundo está mezclado. Aquí esa es la realidad, no se está inventando. Aquí, y entonces ya las cosas ahora son diferentes, y usted lo puede ver, lo puede notar. Si no fueran por esos pasos que se han dado, sí, el Consejo de Gobierno no estaría en Limón ahora, y estas celebraciones, y yo creo que en el futuro
se va a avanzar más, sobre todo en el campo educativo, que es donde ya el niño, el jovencito que está en la escuela, ya puede entender y luego, lejos de avergonzarse, más bien eso es motivo de orgullo. Y hey, así es la cultura nuestra, es multiétnica y pluricultural. Yo felicito, y dicho sea de paso, eso nació cuando estaba reinando ahí con doña Joyce. Yo me acuerdo que ya desde ese tiempo se hablaba de esa reforma, y yo creo que doña Joyce, estoy casi seguro que ella fue la que lo presentó, el proyecto que se vino a aprobar muchos años después. Don Rafael, me interesaría recordar un poquito, ya usted lo ha planteado, doña Elizabeth también, pero en la exposición de motivos de esta ley que usted presentó el 13 de marzo de 1979, usted dice que hacia finales del siglo pasado nuestro país había tomado conciencia sobre la gran importancia que debía jugar el café como base de nuestro desarrollo. Sin embargo, la actividad cafetalera sufría de un problema de fondo que cohibía su expansión, la falta de vías de acceso del interior hacia el Mar Caribe. Y es que era muy importante una salida al Mar Caribe, porque la exportación por Punta Arenas en un momento en que no funcionaba aún el canal de Panamá. Entonces, ni más ni menos en ese planteamiento que usted hace allí, recordamos que usted señaló que hacia el 20 de diciembre de 1872 diciembre, llegó a Limón el barco Lizzie con los primeros 123 trabajadores jamaicanos que iban a ser los primeros en una cadena migratoria que dura cerca de 50 años. Pudiéramos un poco repasar, ahora sí profundizar un poquito en el aporte del negro para la construcción del ferrocarril. Bueno, esta parte, honestamente, precisamente por eso yo tuve que recurrir a don Quinn Duncan. Es la parte, esta parte histórica no es mi campo, pero sí, el ferrocarril es consecuencia de una necesidad. De eso no hay duda. Y ahí se hicieron esfuerzos para poder construir esta vía que le diera una salida al café a los mercados de Europa. Sí, no, se, se tomó muchos años para construirlo. Y después de construido el ferrocarril, también había que darle vida, había que darle una inyección económica, que fue cuando comienzan a sembrar el banano. O sea que eso va de la mano, el ferrocarril, el café, el banano, pero ese aporte es lo que está pesando en estos momentos. Si no hubiera sido por esa gente que se trajo de Jamaica, no hay ferrocarril, porque ya lo habían intentado con otros grupos. Se había intentado con chinos, con asiáticos. Y yo tengo entendido que muchos murieron. No, es que las condiciones eran muy adversas, era Bueno, terrible. el dato precisamente que brinda la publicación El Caribe habla de que murieron más de 5.000 trabajadores, la inmensa mayoría de ellos de origen jamaicano, para construir los primeros 40 kilómetros de construcción y luego quedándose para el cultivo del café, y logró aportar una nueva fuente de riqueza al país e hizo habitable la zona para los oriundos del Valle Central. Sí, eso fue así. Como le digo, lástima, hubiéramos invitado a un Queens para abundar más sobre esto, pero sí por eso fue una obra monumental. Eso fue una cuestión que casi impensable. Y más bien este monumento es algo pequeño comparado con todos los beneficios que dio ese ferrocarril a Costa Rica. Qué lástima que no lo tenemos ahora, pero deberíamos de hacer un esfuerzo y yo creo que hay proyectos en donde se está tratando de tener de nuevo una vía de Limón a San José. Yo me acuerdo unos años increíbles cuando jugaba Limón
En Punta Arenas, nosotros nos íbamos desde Limón, la barra del equipo, nos íbamos desde Limón hasta Punta Arenas en tren y regresábamos. Eso se perdió, pero lástima que eso se perdió por las razones que fueran, pero eh, el país necesita un ferrocarril eléctrico, ojalá eléctrico, porque ya nos estamos ahogando en CO2, el material, equipo rodante, que no es el más recomendado. El ferrocarril, no solo aquí, en todos los países, el ferrocarril es una de las formas de transporte más eficientes que existe. Bueno, Rafael, agradeciéndole muchísimo este momento que nos ha concedido para poder conversar y repasar una ley que lleva 40 años de espera. Valga decir, hemos hecho el esfuerzo por comunicarnos con don David Gurzón, diputado que está allá precisamente en Limón, en una actividad, pero él se encuentra en la mesa principal y entonces nos está señalando pues que le resulta de momento muy difícil, evidentemente, poderse conectar en esta transmisión que estamos generando. Yo quisiera nada más recoger su opinión final, obviamente conectando este proyecto de ley, más todo lo que significa un 31 de agosto, más allá del tema político allá en Limón, cómo debemos recordar y conmemorar este día de la afrodescendencia y todos sus aportes a Costa Rica. Adelante. Sí. Yo creo que esta celebración, y aquí tengo que hacer un reconocimiento de nuevo a doña Marcel Taylor y al Comité Cívico Cultural Étnico Negro de Limón, por la labor que han estado desarrollando. Parece que todo va en 20 años, desde hace 20 años. Hace 20 años ellos vienen haciendo esta celebración, o venimos, porque ya yo soy parte de eso. Y lo importante, Danilo, es que para hacer esta celebración no se cuenta con ningún dinero del gobierno ni de empresas. El vestuario que nosotros podemos ver en las calles es hecho con ahorros de las señoras que están participando, que prácticamente son señoras y últimamente hay más jóvenes y también un poco más de hombres. Pero, Que valga decir, por este año tuvieron que guardarse por la pandemia. claro, este año, aunque algunos decían que no importa, que se iban a vestir y que iban a salir a caminar, pero aunque no sea desfilando. El Grand Parade, que es la celebración del... Pero también, ¿qué es lo importante? Ahora con las redes sociales, es más fácil llegarle a la gente y mucha gente se queda admirada con esos vestuarios, con esa alegría, pero no es una alegría, no es una guarera como se hace a veces en algunos carnavales, sino esa alegría, esa disciplina, esa forma de bailar, de comunicarse. Y se han dado cuenta que Limón vale la pena, Limón vale la pena. Y no es como muchos piensan de que Limón es un lugar peligroso, que no se puede ir, que hay solo esto, solo otro. Ahí hay manifestaciones culturales que es bueno que el país conozca, no solo el baile, el canto, también las comidas, los vestuarios. Ahí hay señoras que hacen milagros, yo no sé, esas diseñadoras, porque esos vestidos no son comprados fuera de Costa Rica, son hechos ahí en Yumecatón y en esos barrios. Y esas señoras son anónimas porque nadie sabe quiénes son, pero son unas expertas ahí en el diseño, en el arte, en la confección, que no tiene nada que envidiarle yo he visto trajes de otros países de africanos y eso que hacen ahí en Limón vale la pena y esto es una forma de que Costa Rica se dé cuenta que Limón vale la pena, que allá la gente es buena, tranquila, alegre, elegante como siempre ha sido.
no es desde ahora, ahí sí, los años 40 y todo ese tiempo que ha pasado, siempre hemos visto esa elegancia en los desfiles, en los matrimonios, en las iglesias, los domingos, cuando uno va y tiene oportunidad de pasar por una iglesia, ahí uno ve la elegancia y los desfiles para él es una consecuencia de la forma, de la cultura de la gente, ¿no? Eso lo lleva muy en su sangre. Don Rafael, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Don Rafael Barrientos Germé, exdiputado del Partido de Liberación Nacional por la provincia de Limón, una provincia que hoy celebra a lo grande el tema de la recordación de todos los aportes de la cultura afro-costarricense, afrodescendientes, toda la cultura que puede dar en sus diversas facetas, no solo culturales, la música, la gastronomía, todo lo que ver con la cultura, con las formas, porque también nos distingue, don Rafael, una forma de ser también, al limonense. Claro que sí. Una alegría natural que nos encanta ser de la forma también como somos en la cultura afro-costarricense. Les agradecemos muchísimos seguidores de la Reacción haber estado con nosotros esta mañana repasando una ley. Ninguna ley puede esperar 40 años, pero una sí pareciera increíble que tuviera, máxime con la maqueta que hemos ya puesto esta mañana, le hemos recordado con unas imágenes que el propio don Rafael nos ha concedido y podemos medir la magnitud de una maqueta así que también evidentemente no solo engrandece la cultura de Limón, sino de toda Costa Rica que tiene que mostrarse ante el mundo. Muchísimas gracias, don Rafael Barrientos, gracias a ustedes, seguidores. En breves minutos, evidentemente, la conferencia de prensa del gobierno. Vamos a ver cómo se darán esos datos que tienen que ver con la evolución del COVID-19 en Costa Rica. Ojalá pocas personas pues estén contagiadas y pocas personas fallecidas, pero nosotros hacer nuestra parte. Y nuestra parte tiene que ver con lavando las manos, distanciamiento social, todo lo que ya el Ministerio de Salud ha recalcado para que podamos cortar, ojalá lo antes posible, la expansión del COVID-19 en el país. Que pase feliz 31 de agosto y a conmemorar la cultura afro-costarricense. Feliz lunes. Muchas gracias, don Danilo. Muchísimas gracias. Gracias a usted.